Viví bajo la sombra de mi consentida hermana, quien robó el día de mi graduación para su boda. Sin embargo, en plena ceremonia, una desconocida se levantó con pruebas contundentes dispuesta a revelar la verdad sobre ella. No necesitas un foco, Audrey. Nunca has sido de ese tipo. Esa era mi madre, Eleanor. La mañana que me dijo que mi hermana Brittany había cambiado su boda para el día exacto por el que había sangrado durante 4 años. Mi graduación se había ido. Brittany se rió cuando lloré en la cocina. De hecho, se rió como si hubiera contado un chiste. Mi madre me entregó un plano de asientos y me pidió que doblara 300 servilletas para el viernes, sin pagar, como siempre. La organizadora de bodas a la que no se le permitía asistir a su propia ceremonia. No di un portazo. No rogué. Doblé las servilletas. Pero en esa boda, 3 semanas después, una mujer que nunca había visto se levantó en la última fila sosteniendo una carpeta llena de fotografías. Y lo que dijo cuando el oficiante preguntó si alguien objetaba es la razón por la que ninguno de nosotros volvió a sentarse en la misma mesa. Soy Audrey Evans, de 34 años, la callada, la no remunerada, la que nadie pensó en observar. Permítanme llevarlos de vuelta a esa cocina porque las servilletas fueron solo el principio. Durante 29 años, fui el par de manos de repuesto de la familia. Brittany era el evento. Yo era el personal. Empezó temprano. Brittany recibía los vestidos de recital. A mí me daban la cámara y me decían que me quedara quieta y la encuadrara bien. Brittany tenía las fiestas de cumpleaños en el club de campo. A mí me decían que el presupuesto era ajustado, cariño. Quizás el año que viene. Para cuando tenía 12 años, entendía la aritmética de nuestra casa. Había un solo foco. Apuntaba a Brittany. Mi trabajo era permanecer en la oscuridad y ajustarlo. Mi madre, Eleanor, lo llamaba temperamento. Brittany brilla. Tú das estabilidad. Lo dijo como un cumplido. Dijo muchas cosas como cumplidos. Mi padre, Richard, en su mayoría asentía. Había construido una pequeña cadena de ferreterías en 3 condados, y creía en el orden como algunos hombres creen en Dios. Brittany era el orden. Yo era el mantenimiento. Así que cuando Brittany se comprometió con un hombre llamado Brandon Davis, toda la casa se inclinó hacia ella como un girasol. Yo estaba terminando mi último semestre, una adulta que regresaba, de 34 años, finalmente obteniendo un título de enfermería después de una década de turnos nocturnos como técnica en unidades pediátricas en rotaciones dobles y ahorrando cada dólar. Nadie preguntó por mi graduación. Me pidieron que planificara una boda. Eres tan organizada, dijo Eleanor. Prácticamente eres una profesional. Yo era una profesional, solo que no la de ellos. Lo asumí como siempre lo hacía. Lugar, florista, catering, el plano de asientos con sus diminutas guerras políticas. Trabajaba turnos de unas 12 horas en Mercy General, donde me acababan de decir discretamente que se abría un puesto de enfermera jefa en la planta pediátrica, y mi nombre estaba en la lista. No se lo dije a nadie en casa, de todos modos no lo habrían escuchado. Luego, a 6 semanas, la fecha se cambió. Recuerdo el mensaje de texto. Brittany ni siquiera llamó. Oye, pues ahora lo hacemos el 30 de mayo. El lugar tuvo una cancelación y es mucho más bonito. Tú arreglarás las invitaciones, ¿verdad? Eres mi salvación. 30 de mayo, mi graduación. La única fecha que les había dicho que estaba marcada en el calendario de la cocina con mi propia letra durante 8 meses. La llamé. Brittany, ese es mi acto de graduación. Una pausa, luego la risa. Ligera, despreocupada. Oh, Dios mío, no vas a ir en serio a caminar por una cosa de enfermería de colegio comunitario, Audrey. Es una silla plegable en una presentación de diapositivas. Me quedé en mi apartamento y no dije nada por un momento. Luego le pedí que por favor eligiera otro sábado. No hay. Este es el único. Honestamente, ¿quién va a ir a tu graduación? No necesitas un foco. Ella tomó las palabras exactas de mamá. Ya lo habían discutido. Eso dolió más que la fecha.
Conduje a casa de mis padres esa noche. Eleanor estaba en el mostrador con revistas de novias extendidas como un abanico de cartas. Ya está, Audrey, dijo antes de que terminara de hablar. El día de Brittany es único en la vida. Puedes graduarte en cualquier momento. La graduación es única, dije. No seas egoísta. Me deslizó el plano de asientos. Ahora tenemos 300 servilletas. Miré a mi madre. Miré las revistas. Y tomé una decisión que no dije en voz alta. Doblé las servilletas. Aquí está la parte que nunca les conté. La parte que importaba. 2 años antes de esa cocina, yo había sido la técnica del turno de noche en la UCI pediátrica cuando un bebé de 6 meses llegó de urgencias con dificultad respiratoria. La madre tenía 23 años, sola, aterrorizada, sin anillo, sin pareja en la sala de espera. Me senté con ella durante las peores horas. Aprendí su nombre, Maya. Aprendí el nombre del bebé, Leo. Más tarde supe que al padre se le había avisado y no había venido. Esa noche no sabía quién era el padre. Solo sabía la forma. Un hombre que tenía otra vida. Un hombre que enviaba dinero en sobres y luego dejó de enviarlo. Una mujer que sostenía una carpeta con todo porque cuando estás sola y no te creen, guardas los recibos. Sostuve la pequeña mano caliente de ese bebé a las 3 de la mañana mientras su oxígeno volvía a un nivel seguro. Nunca la olvidé, pero era una extraña de un capítulo diferente y no tenía ninguna razón para conectarla con nada en mi propia familia. Quiero ser clara porque esto importa. No organicé lo que sucedió en esa boda. No contraté a nadie. No puse a nadie en la última fila. No lo sabía. La verdad entró en esa iglesia por sí misma con su propia carpeta. Solo que casualmente reconocí a la mujer que la sostenía. Pero ese es el clímax, y me estoy adelantando. Quédense conmigo. Porque antes de la iglesia, hubo 3 semanas que nunca olvidaré. Y un momento en un estacionamiento que me dijo exactamente quién era mi familia. Si alguna vez has sido la que lo mantiene todo unido y te agradecen olvidándote, ya conoces este sentimiento. Dale al botón de me gusta, suscríbete y dime en los comentarios de qué ciudad estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esto. Ahora, volvamos a las servilletas. Las servilletas eran de color marfil, 300 de ellas, y Eleanor quería que las doblara en algo llamado sombrero de obispo, que aprendí de un vídeo a medianoche. Las doblé en la mesa de mi cocina después de un turno de 12 horas, con los pies todavía doloridos por el suelo, mi toga de graduación colgada sin usar en el armario a 2 habitaciones de distancia. La había pedido en marzo, de color burdeos con el pequeño cordón dorado de honores. Me había ganado los honores. Nadie lo sabía tampoco. Brittany llamó mientras doblaba, no para agradecerme, sino para quejarse. La florista que reservaste está rara con las peonías. ¿Puedes encargarte? Eres tan buena con las cosas aburridas. Las cosas aburridas. Ese era mi papel. Destilado. Yo era la persona que hacía las cosas aburridas para que Brittany pudiera ser interesante. Brandon, el novio, lo había conocido exactamente 2 veces. Alto, sonrisa fácil. El tipo de hombre que te da la mano y mira inmediatamente por encima de tu hombro buscando a alguien más importante. Trabajaba en ventas regionales para una empresa de dispositivos médicos. Había volado mucho. Tenía una forma de ser cálido y ausente al mismo tiempo. No me gustaba, y me dije a mí misma que eso era solo la protección de una hermana, incluso una no amada. Había una cita en la tienda de novias esa semana, la última prueba, y Eleanor insistió en que fuera para encargarme de la lista de arreglos. Encargarme de la lista, no probarme un vestido de dama de honor. Yo no era dama de honor. El personal no usa rosa empolvado. Me quedé en la esquina de la boutique con un portapapeles mientras Brittany giraba frente al espejo de 3 vías, luminosa en seda blanca, y la costurera le sujetaba el dobladillo. Eleanor se secaba los ojos. Las damas de honor murmuraban, y Brittany, al ver mi reflejo en el cristal, dijo el tipo de cosas que decía sin siquiera pensar. No pongas esa cara, Audrey. Algunas de nosotras salimos bien en las fotos de blanco. Se rió.
tú desaparecerías en él. La habitación se rió con ella. Fácil, ligero, nada. No era nada para ellos. Anoté la medida del dobladillo. No puse ninguna cara. Tenía décadas de práctica en no poner cara. Pero la costurera, una mujer mayor con alfileres en la boca, me miró, luego a Brittany, luego de nuevo a mí. Y en voz baja, mientras Brittany se admiraba a sí misma, se inclinó y me dijo, solo a mí. Tienes una cara amable, cariño. No dejes que nadie te diga que desaparece. Fue algo pequeño, la amabilidad de una extraña en una habitación llena de familia. Pero me aferré a ello durante semanas, lo que dice todo sobre lo hambrienta que estaba de ello. Había una versión de mí que mi familia nunca conoció. Quiero que la vean porque ella es la que entró en esa iglesia. En Mercy General, yo no era la de repuesto. Era la enfermera de noche a la que otras enfermeras llamaban cuando un niño colapsaba y la habitación se llenaba de ruido. Estaba tranquila exactamente en los lugares en los que mi familia había decidido que yo no importaba. Mi enfermera jefa, una mujer llamada Brenda, que había dirigido la planta pediátrica durante 20 años, me había apartado el mes anterior y me dijo, cuando se publique el puesto de jefa, te propondré. No entras en pánico. Las familias confían en ti. Ese es todo el trabajo. Lo dijo claramente, como si afirmara un hecho. Conduje a casa esa noche sintiéndome por una vez como una persona con peso. Luego entré en la cocina de mis padres y volví a convertirme en mueble. Eso es lo que nadie en casa entendía. La quietud que confundían con debilidad era la misma quietud que mantenía a un niño respirando a las 3 de la mañana. La contención no es ausencia. Es algo que se retiene. Pensaban que yo no tenía nada porque no hacía ruido. Nunca me preguntaron qué estaba conteniendo. No les conté lo del puesto de jefa. Había aprendido a no llevar mis buenas noticias a casa. Cuando le conté a Eleanor que iba a estudiar enfermería años antes, ella me había dicho, ¿a tu edad? Ese es un camino de gente joven, cariño. Cuando pasé mis exámenes, Brittany había dicho, oh, así que ahora eres una enfermera de verdad, no solo la que toma sangre. Había dejado de ofrecer mi vida a la familia para su inspección. No merecían manejarla. A la mañana siguiente, Eleanor convocó una reunión familiar en casa. Las reuniones familiares significaban que Brittany tenía una nueva demanda y yo una nueva tarea. Fui porque siempre iba. La demanda esta vez era dinero. Los padres de Brandon habían retirado su parte del lugar, dijo Brittany, con los ojos húmedos a propósito. El depósito estaba vencido. ¿Podría papá cubrirlo? ¿Podría papá cubrirlo todo? Richard frunció el ceño a su café. Eso es mucho, Brittany. Es una vez en la vida, papi. Y entonces Eleanor se giró hacia mí como siempre se giraba hacia mí, como si yo fuera un recurso en un estante. Audrey, tienes ese dinero del hospital ahorrado. Podrías adelantar el depósito del catering. Te lo devolveríamos. Te lo devolveríamos. Había escuchado esa frase toda mi vida. Era la otra nana de la familia, junto al no necesitas un foco. No, dije. La palabra aterrizó como un cristal rompiéndose. Eleanor parpadeó. La boca de Brittany se abrió. Richard levantó la vista de su café por primera vez. No, repitió Eleanor como si hubiera oído mal un idioma extranjero. No voy a adelantar el depósito, dije con calma. Estoy planeando toda la boda gratis. Estoy doblando 300 servilletas gratis. No voy a pagar por ella también. Las lágrimas de Brittany se secaron con una velocidad asombrosa. Vaya. Ok, ¿así que quieres arruinar esto? Quiero asistir a mi propia graduación, Brittany. Perdí eso. Tampoco voy a perder mis ahorros. La cara de Eleanor se volvió fría y suave. Recordaremos esto, dijo, cuando nos necesites. Casi me reí. Nunca los había necesitado y obtenido nada a cambio, pero solo recogí el plano de asientos y me fui. Y al conducir a casa noté que mis manos no temblaban. Algo en mí había dejado de estremecerse.
Lo que no me di cuenta fue que mi no había iniciado una guerra silenciosa, y la familia libraba guerras. La única forma que conocían era decidiendo que el problema era yo. La llamada comenzó esa noche. Primero, la tía Susan, la hermana de Eleanor, la soldado telefónica designada de la familia. Audrey, cariño, tu madre está fuera de sí. No puedes hacerle esto a tu hermana 3 semanas antes de su boda. ¿Hacer qué? Tía Susan, negarme a ayudar. Estoy planeando toda la boda. Una pausa. El guión no tenía una línea para eso. Bueno, la familia colabora. Eso es todo lo que dice tu madre. Había oído la familia colabora tantas veces que había perdido todo significado. En nuestra casa, siempre apuntaba en una dirección. Hacia mí, saliendo de mí, nunca de vuelta. Luego llamó Richard, lo cual era más raro. Mi padre no hacía llamadas. Hacía declaraciones. Tu madre dice que estás siendo difícil con el depósito. Estoy siendo clara con el depósito, papá. Hay una diferencia. Se quedó callado. Por un segundo, pensé que tal vez diría algo. Había construido tiendas en 3 condados siendo justo con los proveedores y duro con nadie. Pero todo lo que dijo fue, solo mantén la paz, Aurey, por mí. Mantén la paz. El trabajo que me habían dado antes de que pudiera deletrearlo. Al pacificador siempre se le pedía que sangrara para que nadie más tuviera que hacerlo. Seguiré planificando la boda, dije. No seguiré pagando por el privilegio de ser tratada como personal. Esa es la paz que puedo ofrecer. Colgó sin despedirse. Eso en mi familia era un veredicto. Mi amiga más cercana de la escuela de enfermería, una mujer llamada Jessica, que había estudiado a mi lado en cada examen brutal, me llamó esa semana y escuchó todo. La fecha, las servilletas, el depósito, el número. Cuando terminé, se quedó en silencio un segundo. Luego dijo, Audrey, sabes, las familias normales no hacen que la hija pague por ser excluida, ¿verdad? Sabes que eso no es algo que ocurra en casas sanas. En realidad, no lo sabía. Nunca había tenido una base. Cuando el agua es la única temperatura que has sentido, no sabes que está fría. Oír a una extraña decirlo. Eso no es normal. Me hizo algo. Abrió una ventana que había mantenido sellada toda mi vida. Siempre han sido así, dije. Esa no es una razón para que esté bien, dijo ella, esa es solo una razón por la que dejaste de darte cuenta. Quiero decirte que me sentí fuerte. No del todo. Esa noche me quedé despierta haciendo lo que siempre hace el niño no amado, auditándose a sí misma. ¿Estaba siendo difícil? ¿Valía la pena tanto el foco? Quizás debería pagar el depósito y asistir a la próxima graduación. Quizás la paz era más barata que el principio. Esa era el arma más antigua de la familia, y estaba funcionando incluso sin ellos en la habitación. Me habían enseñado a interrogarme a mí misma para que ellos no tuvieran que hacerlo. Pero había alguien más observando los planes de la boda. Alguien que lo desvelaría todo sin querer. La dama de honor de Brittany, una mujer llamada Olivia. Olivia había sido la mejor amiga de Brittany desde la escuela secundaria. Y tenía una quietud que reconocía. Observaba a Brittany como yo había aprendido a observarla, calculando cuidadosamente qué versión estaba en exhibición hoy. En las pruebas, en la degustación del menú. Se quedaba al margen, callada, su sonrisa un medio tiempo lenta. Una noche de esa semana, Olivia me llamó directamente. Nunca habíamos hablado a solas. Aurey, ¿puedo preguntarte algo raro? Una larga pausa. ¿Te ha mencionado Brittany alguna vez a una mujer llamada Maya? El nombre aterrizó en mi pecho antes de que mi cerebro lo captara. Maya, la madre de la UCI, pero había 1000 Mayas en el mundo. No, dije con cuidado. ¿Por qué? Olvídalo. Nervios de boda. Colgó antes de que pudiera preguntar otra cosa. Me quedé con eso durante mucho tiempo, el teléfono caliente en la mano. Luego me dije que no era nada, una coincidencia, un nombre común.
Tenía servilletas que doblar y una guerra de depósitos que sobrevivir. Debería haberle devuelto la llamada. Lo sé ahora, pero había pasado toda mi vida oyendo que mis instintos eran celos disfrazados, y había aprendido a desconfiar del mismo sentimiento que intentaba advertirme. La guerra del depósito no terminó con mi no. Simplemente cambió de forma. 2 días después, Eleanor lo resolvió sin mí. Llamó directamente al catering, rebajó el paquete a algo más barato para liberar dinero para el lugar y no me lo dijo, a pesar de que yo era el contacto en cada contrato, la que tenía su nombre y número en los archivos de los proveedores. Me enteré cuando el coordinador del catering me llamó, confundido, preguntando por qué la madre de la novia había reducido el número de platos principales en 40 después de que yo hubiera confirmado el número final. Pasé toda esa tarde al teléfono desenredando el lío de Eleanor. El catering estaba molesto. El nuevo número de platos principales no coincidía con el plano de asientos que había construido. Si no lo hubiera descubierto, la mitad de la recepción se habría sentado sin comida. ¿Lo arreglé? Siempre lo arreglaba. Y aquí está lo que debería haberme advertido sobre el hombre en el centro de todo esto. Cuando llamé para confirmar los números corregidos, el lugar mencionó que la contribución de los padres del novio había llegado después de todo. Supuse que la familia de Brandon se había reconciliado. No volví a pensarlo, pero el dinero que aparece y desaparece, que va y viene según el horario de otra persona. Más tarde entendería que ese era el patrón de la vida de Brandon. Depósitos que empezaban y luego se detenían. Promesas que llegaban cálidas y se iban frías. Estuve dentro de su patrón durante semanas y no pude verlo porque estaba demasiado ocupada alisándolo. Esa noche, Brittany me envió un mensaje de texto, no para agradecerme por salvar su servicio de cena, sino para preguntar si había comprobado que las bolsas de regalo de las damas de honor tuvieran las velas buenas, no las baratas. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego le respondí con una palabra, sí. Porque incluso entonces, incluso enojada, seguía siendo la persona que decía sí. Pero algo había cambiado silenciosamente en la parte de mí que había dicho no en la reunión familiar. Todavía estaba haciendo las tareas. Simplemente ya no las hacía como su hija. Las hacía como se termina un trabajo que ya has decidido dejar. Con cuidado, profesionalmente, y por última vez. Casi no fui a la cena de ensayo. Me dije que solo dejaría las tarjetas de lugar y me iría. Ahí fue donde ocurrió lo del estacionamiento. La cena de ensayo fue en un asador que a mi padre le encantaba, del tipo con cabinas de cuero y un gerente que lo llamaba señor Richard. Estacioné, recogí las tarjetas de lugar que había escrito a mano y caminé hacia la puerta. A través de la ventana delantera, pude verlos a todos ya sentados. Brittany en el centro, radiante. Eleanor a su lado. Richard a la cabecera. Los padres de Brandon educados y un poco rígidos. Una mesa entera de personas a las que les encantaba ser una familia en público. No había silla para mí. Conté 2 veces. 12 asientos, 12 personas, y el 13 era el espacio vacío donde se para el personal. Me quedé en ese estacionamiento sosteniendo tarjetas de lugar que había escrito para todos menos para mí. Eleanor salió a recoger la caja. No me invitó a entrar. Oh, perfecto. Las trajiste. Estamos a punto de pedir. Y luego gesticuló vagamente hacia la noche. La despedida fue tan suave que casi no se registró como crueldad. Casi. Mamá, dije, no hay asiento para mí. Pareció genuinamente desconcertada. Bueno, estás trabajando en la boda, cariño. No eres realmente una invitada. No eres realmente una invitada. En el ensayo de mi propia hermana, detrás de ella, a través del cristal, vi a Olivia observándonos. Solo observando. Y cuando captó mi mirada, no desvió la suya. Articuló algo que no pude leer. Y luego un camarero se interpuso entre nosotros y ella desapareció. Conduje a casa con la radio apagada. Y en algún lugar de la carretera, dejé de llorar y empecé a pensar, no en venganza. Quiero ser honesta al respecto. No estaba tramando nada. Solo por primera vez en 29 años me estaba permitiendo verlos con claridad.
Como se ve una fotografía revelarse lentamente y luego de golpe. Lo que no sabía era que alguien más, a 2 ciudades de distancia, estaba revelando sus propias fotografías. La semana de la boda, mi buscapersonas sonó a las 4 de la mañana con un nombre que medio reconocí. Estaba haciendo un turno en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un niño pequeño ingresado durante la noche. Krupp que se convertía en algo más aterrador. Y la madre exhausta en la silla era la mujer de hace 2 años. Maya Jones, el bebé de la UCI, ahora un niño de 2 años que caminaba y jadeaba llamado Leo. Me reconoció antes de que yo la reconociera a ella. Eres la enfermera que se quedó, dijo. Nunca te olvidé. Revisé las estadísticas de Leo, ajusté su nebulizador y me senté con ella como lo había hecho antes. Se estabilizó a medida que el cielo se volvía gris. Y en esa luz gris, porque la gente agotada dice la verdad, ella me contó la suya. Finalmente le sirvieron los papeles a su padre, dijo casi para sí misma. Tardó 2 años. 2 años de él fingiendo que Leo no existía. Se rió sin humor. Se casa este fin de semana, ¿sabes?, con alguna mujer que cree que es perfecto. Mis manos se quedaron inmóviles en la barandilla de la cama. Pero hay muchas bodas un sábado. Me dije eso. Me dije muchas cosas en los siguientes 10 segundos. Tengo una carpeta entera, continuó Maya, mirando a su hijo dormido. La prueba de paternidad. Los mensajes de texto donde me rogaba que no le dijera a nadie. Los depósitos que se detuvieron la semana exacta en que le propuso matrimonio a ella. Lo guardo todo. Cuando eres la mujer a la que nadie cree, aprendes a guardarlo todo. ¿Cómo se llama?, pregunté. Me dije a mí misma que era solo para ser amable. No lo era. Brandon, dijo ella. Brandon Davis. El monitor pitó. Leo dormía y el suelo pareció inclinarse bajo mis pies muy lentamente. Como un barco que se inclina antes de que entiendas que se está hundiendo. El hombre que se casaba con mi hermana en 3 días tenía un hijo de 2 años en este hospital. Y había pasado esos 2 años fingiendo que el niño no era nadie. No le dije a Maya quién era yo. Quiero que sepas eso. No dije que se casa con mi hermana. No le entregué una invitación. No le di una dirección. Lo guardé como guardaba todo. En silencio, con cuidado, sola. Terminé mi turno. Conduje a casa. Me senté en la mesa de mi cocina. Y no doblé ni una sola servilleta. Hay un momento con Brandon al que siempre vuelvo porque es la única vez que vi al hombre real antes de que lo hiciera la iglesia. Fue durante el recorrido por el lugar la semana anterior. Estaba confirmando la ubicación de las mesas. Brandon estaba en su teléfono en la esquina, pensando que nadie podía oír, y su voz no tenía nada de ese encanto cálido y ausente. Era plana, profesional, fría. Te dije que no llamarás a este número, dijo en voz baja. Está arreglado. El abogado se está encargando. Recibirás una carta. Una pausa. No, no voy a hacer esto ahora. Tengo un evento. Otra pausa. Y luego la frase que no entendí hasta más tarde. La frase que me revolvió el estómago cuando finalmente lo hice. Ya no es mi problema. Lo dejé claro. Colgó, guardó el teléfono y volvió a la habitación con la sonrisa fácil de nuevo, como un hombre que cambia una diapositiva en una presentación. Me vio y dijo, hola, Audrey, ¿verdad? Todo esto se ve increíble. Eres una salvavidas. La misma frase que usaba Brittany. Ambos habían decidido que yo era una función, no una persona. En ese momento, pensé que era una llamada de trabajo, un cliente difícil. Lo archivé. Solo más tarde, en esa habitación del hospital, comprendí que había oído a un padre llamar a su propio hijo un problema que estaba arreglado. Ya no es mi problema. Un niño de 2 años arreglado. La gente me decía después que debía haberlo planeado todo. No lo hice. Pero le había oído decir esa frase,
y había tenido una carpeta llena de su significado en mis manos a las 3 de la mañana, y cuando llegó el momento de apartarme del camino de la verdad, no dudé. Algunos hombres merecen el silencio que no les das. Revisé a Leo 2 veces más antes de que terminara mi turno. Cada vez Maya me contaba un poco más, como se hace con el único extraño en el edificio que te trata como a una persona. Me contó cómo se habían conocido. Brandon había sido el encantador representante de ventas en la clínica donde ella trabajaba en la recepción 3 años antes de todo esto. Le había dicho que viajaba constantemente, lo cual era cierto, aunque no como ella lo había entendido. Se quedó embarazada. Él estuvo encantado durante exactamente 6 semanas. Luego la emoción se agrió en logística, y la logística en distancia, y la distancia en un hombre que simplemente dejó de responder. La peor parte, dijo, alisando el cabello de Leo, no fue que se fuera. Fue que todos me dijeran que debía haberlo entendido mal. Que un hombre tan amable no desaparecería así. Empecé a pensar que estaba loca. Así que guardé todo, cada mensaje de texto, cada recibo de depósito. No para el tribunal. Ni siquiera sabía lo del tribunal todavía. Lo guardaba para poder demostrarme a mí misma algún día que realmente había sucedido. Conocía ese sentimiento en mis huesos. Guardar los recibos de tu propia vida para que algún día alguien, incluso tú, creyera que era real. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué finalmente le serviste los papeles? Miró a su hijo. Porque Leo preguntará algún día. ¿Dónde está mi padre? Y no voy a poder decir que no te quiso. Prefiero que lo responda ante un juez que dejar que mi hijo piense que no valía la pena que apareciera. Su mandíbula se tensó. Se casa con alguna mujer este fin de semana como si Leo nunca hubiera nacido. No voy a dejar que borre a mi hijo solo porque es inconveniente para su nueva vida. Casi lo dije entonces. Las palabras estaban ahí. Se casa con mi hermana. Sé exactamente dónde, pero no lo hice porque en el segundo en que lo dijera, sería la arquitecta de lo que viniera después, y nunca dejarían que mi familia lo olvidara. Y lo usarían para enterrar la verdad una vez más. Así que lo guardé. Como Maya había guardado sus recibos. En silencio, para cuando importara. Suena a cobarde, dije en cambio, que fue lo más cierto y pequeño que pude ofrecer. Lo es, dijo ella, pero yo no lo soy. Ya no. Terminé mi turno a las 7 de la mañana y conduje a casa a la luz temprana. Y en todo el camino seguía oyéndolo. Yo no lo soy. Ya no. Una mujer de 2 ciudades de distancia a la que había conocido por accidente acababa de describir exactamente lo que yo intentaba convertirme. Porque aquí está lo que nadie en mi familia entendía sobre la callada. Ahora sabía algo. Y por primera vez en mi vida, pude decidir qué hacer con el foco. Casi se lo digo a Brittany. Quiero que te quedes con eso porque casi hice lo amable. Conduje a su apartamento 2 días antes de la boda. No tenía un plan, solo un peso enfermizo en el estómago y la certeza de que, fuera lo que fuera Brandon, mi hermana merecía saberlo antes de comprometer su vida con ello. Fuera lo que me hubiera hecho, estaba a punto de casarse con un hombre que había abandonado a un niño enfermo. Nadie merecía eso a ciegas. Abrió la puerta con una mascarilla, el teléfono encajado en el hombro. Audrey, ahora no es buen momento. La costurera está siendo imposible. Brittany, necesito hablar contigo sobre Brandon. Algo parpadeó rápidamente. Luego la sonrisa descuidada volvió a su lugar. ¿Qué pasa con él? Dudé. Y en esa vacilación, ella llenó el silencio con veneno como siempre podía. Oh, Dios mío, lo dijo como un descubrimiento. ¿Estás celosa? Sí lo estás. Tienes 34 años y estás soltera y estás planeando mi boda y no lo soportas. Se rió. Esa misma risa ligera de la cocina. Es un poco triste, honestamente. Sentí que las palabras que había venido a decir se encogían y morían en mi garganta porque esa era la trampa en la que había vivido toda mi vida. Cualquier cosa que dijera podría ser reformulada como celos. Cualquier advertencia se convertía en envidia.
Cualquier verdad se convertía en la hija de repuesto intentando arruinar el día de la dorada. Si le contara sobre Maya ahora, a 2 días de la boda, creería que lo había inventado. Llamaría a Eleanor. Eleanor llamaría a Richard. Y la historia que contarían para siempre no sería Brandon abandonó a su hijo. Sería Audrey intentó sabotear la boda de su hermana por envidia. Los conocía. Sabía exactamente cómo lo metabolizarían. Brittany, intenté una vez más suave. Por favor, solo habla con él. Pregúntale sobre su pasado, sobre cualquiera a quien pueda deber algo. Sus ojos se entrecerraron. La sonrisa no se movió, pero la calidez la abandonó. ¿Mamá te ha mandado a esto? ¿Es por el depósito? Estás intentando arruinar mi boda porque no la cambié por tu pequeña graduación. Ahí estaba. Todo lo que dije pasado por su máquina y vuelto contra mí. Olvídalo, dije. Nervios de boda. Las mismas palabras que había usado Olivia. Me di cuenta incluso entonces. Pensé en ir a mi padre en su lugar. Richard era el único en esa casa que había construido algo honesto con sus propias manos. Quizás a un hombre que creía en el orden le importaría que el orden estuviera podrido en el centro. Incluso conduje hasta la ferretería, la principal, y me senté en el estacionamiento durante 20 minutos observándolo a través de la ventana, reponer un estante, como le gustaba hacer él mismo, aunque fuera el dueño del lugar. Pero sabía cómo iría. Se lo contaría y él frunciría el ceño y diría, ¿estás segura, Audrey? Eso es algo serio que decir a 2 días de la boda. Y luego iría a Eleanor porque siempre iba a Eleanor y Eleanor lo pasaría por su máquina y por la mañana sería la mentira celosa de Audrey y Richard creería a su esposa porque creer a su esposa era el orden de la casa. Lo perdería él también por nada. Y Brittany seguiría casándose con el hombre. No entré. Conduje a casa. Eso creo que fueron los 20 minutos más solitarios de las 3 semanas. Sentada en un estacionamiento sosteniendo la verdad, sabiendo que no había una sola persona en mi propia familia a quien pudiera entregársela de forma segura. Sin embargo, había una persona que no era familia. Había una mujer con una carpeta que ya había decidido dejar de desaparecer. Conduje a casa y me quedé despierta. Y alrededor de las 2 de la mañana, me senté de golpe en la cama porque finalmente había comprendido la forma de mi propia decisión. Lo había intentado. Había conducido por la ciudad y me había parado en su puerta y lo había intentado. Y ella había recurrido a la historia de los celos antes de que yo dijera 3 frases. Si lo forzaba ahora, si llamaba a Eleanor, si enviaba una captura de pantalla, si aparecía en la iglesia y gritaba, pasarían el resto de sus vidas contando una sola historia, que Audrey, la hermana de repuesto envidiosa, había arruinado la boda de Brittany con una mentira. Pero Maya no me necesitaba. Esa era la cuestión. Maya tenía una carpeta. A Maya le habían entregado papeles, de paternidad, todo el peso legal. Maya era una mujer que guardaba los recibos porque nadie la creía. Y se los habían entregado 3 días antes de la boda, lo que significaba que finalmente tenía una cita en el tribunal, lo que significaba que finalmente tenía legitimidad, lo que significaba que la verdad ya estaba en movimiento por sí misma. No tenía que hacer nada en absoluto. Solo tenía que decidir si me interponía en su camino. Decidí dejarla caminar. Pero me hice una promesa más, tendida allí en la oscuridad. Si la verdad de alguna manera no llegaba, si Maya guardaba silencio, si Brittany se casaba con él a ciegas, se lo diría después en privado y dejaría que me odiara por ello. No la dejaría vivir una mentira solo para evitarme la culpa. Le debía eso, aunque ella nunca me hubiera debido nada a cambio. No tuve que cumplir esa promesa. La verdad cumplió su propia cita. El día antes de la boda, Olivia me llamó de nuevo. Esta vez, no empezó con una pregunta. Esta vez, estaba llorando. Audrey, necesito contárselo a alguien, y tú eres la única persona en toda esta familia que siempre ha sido honesta. ¿Puedo ir? ¿Vino? Se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habían estado las servilletas, y dejó un sobre de Manila entre nosotras, y no lo abrió. Lo sé desde hace 4 meses, dijo. Sobre Brandon. Hay una mujer llamada Maya.
Me encontró en Instagram porque mi cuenta es pública y la de Brittany es privada. Me envió un mensaje en febrero que casi eliminé como spam. Se secó la cara. Era una prueba de paternidad. 99,9%. Brandon tiene un hijo. Mantuve la cara inmóvil como había aprendido. ¿Por qué me lo dices a mí, Olivia? ¿Por qué no a Brittany? Lo intenté, su voz se quebró. Lo intenté muchas veces. Cada vez que me acercaba, Brittany decía algo sobre lo afortunada que era, lo perfecto que era Brandon, como finalmente iba a ser dama de honor en una boda de verdad en lugar de estar siempre soltera y triste. Olivia rió con humedad. Tiene una forma de hacerte sentir pequeña por lo que ibas a decir. Sí, dije en voz baja. ¿Lo hace? Al principio no le creía a Maya. Pensé que era alguna ex inestable. Así que hice algo insensato. Olivia empujó él sobre 1 centímetro hacia mí. Brandon dejó una taza de café en mi apartamento en marzo cuando pasó para discutir la despedida de soltero. La guardé. La envié a un laboratorio, una segunda prueba. Su ADN contra el hisopo que Maya tenía de Leo. Finalmente levantó la vista. Coincidió, Aure. Él es el padre. Es real. Miré el sobre. No lo toqué. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Se llevó las manos a la cara. Si se lo muestro a Brittany, dirá que lo falsifiqué. Si se lo muestro a Eleanor, dirá que estoy celosa de que todavía esté soltera. No hay una versión en la que me crean. Simplemente decidirán que soy la villana. Y ahí estaba en la boca de otra mujer. La misma prisión en la que vivía. Simplemente decidirán que soy la villana. Olivia había tropezado con la gravedad de la familia desde fuera y la sintió como yo la había sentido desde el nacimiento. Lo harán, estuve de acuerdo. Si viene de ti o de mí, son celos. Ese es el único idioma que hablan. Olivia se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto? Es tu hermana. Se casa con ella en 2 días y tú simplemente estás sentada ahí. Porque he estado aquí toda mi vida, dije. No esto exactamente, pero este sentimiento exacto. Saber algo verdadero y ver cómo todos deciden que no puede ser porque la verdad es inconveniente para la persona a la que aman más. Giré mi taza media vuelta sobre la mesa. Cuando tenía 16 años, le dije a mi madre que Brittany había golpeado el coche contra un buzón y había mentido al respecto. Había una abolladura y una historia que no cuadraba y pintura blanca en el parachoques. Tenía pruebas. Mi madre me miró y dijo, ¿por qué inventarías algo así sobre tu hermana, inventado con la pintura justo ahí? Me encogí de hombros. Así que aprendí que tener razón no importa en esta familia. Que te crean sí, y yo nunca soy la que se cree. Olivia me miró fijamente. Eso es lo más deprimente que he oído. También es lo más útil que sé, dije, porque significa que entiendo exactamente cómo mantener viva la verdad. No se la entregas a las personas que te desestimarán. Te aseguras de que provenga de una fuente que no puedan reformular. Golpeé la mesa una vez. Una madre con una orden judicial no es una fuente a la que puedan llamar celosa. Una hermana que perdió su graduación sí lo es. Así que solo esperamos y esperamos. No lo sabotemos, dije. Eso es diferente a esperar. A Maya le han notificado. La maquinaria ya está en marcha. Lo peor que podríamos hacer es tocarla. En cuanto nuestras huellas dactilares estén en ella, dirán que la construimos. La miré fijamente. Guarda tu sobre. Si llega el momento y necesita una segunda voz, lo sabrás. Pero no enciendas el fuego, Olivia. Simplemente deja de ser una de las personas que le echan agua. Se quedó en silencio un largo momento. Entonces, 4 meses he llevado esto sola. 4 meses de verla probarse velos. Su voz se quebró. Gracias por ser la primera persona que no me dijo que me lo estaba imaginando. Sé lo que vale eso, dije. Créeme, sé exactamente lo que vale. Entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo. Realmente, es mañana. La boda es mañana.
No queda tiempo. Pensé en Maya, finalmente notificada. Finalmente se le dio una fecha en el tribunal. Finalmente, una mujer a la que la ley escucharía. Pensé en una verdad que tenía sus propias piernas, su propia carpeta, su propia razón de 2 años para negarse a desaparecer. No hagamos que venga de nosotros, dije. Nos aseguramos de que la única persona a la que no pueden llamar celosa tenga la oportunidad de decirlo, y luego nos apartamos. Olivia me miró fijamente. Maya, respiró. Tiene un hijo en el hospital y una orden judicial a su nombre. Nadie en esa iglesia puede llamarla amargada y hacer que se mantenga. No como a nosotras. Le deslicé el sobre de nuevo por la mesa. Guarda eso. Puede que lo necesites, pero no lo entregues. Deja que la madre hable primero. No llamé a Maya. Quiero ser precisa al respecto porque importa más que nada en toda esta historia. No le dije dónde era la boda. No la invité. No ingenié su llegada. No tenía idea de si ella siquiera conocía el lugar. Lo que hice fue dejar de proteger a un hombre que no lo merecía. Dejé de doblar las mentiras de la familia en bonitos sombreros de obispo. Por primera vez, dejé que algo verdadero fuera verdad y me negué a suavizarlo. Eso resultó ser suficiente. Pero la noche antes de la boda aún no había terminado conmigo. Alrededor de las 9 de esa noche, después de que Olivia se fue, mi timbre volvió a sonar. La esperaba a ella. Volver por el sobre. Se había olvidado. Era Eleanor. Mi madre casi nunca venía a mi apartamento. Lo encontraba pequeño. Encontraba todo en mi vida pequeño. Pero allí estaba en mi rellano, todavía con su buen abrigo, sosteniendo una funda de ropa, y pasó a mi sala de estar como si fuera dueña del alquiler. Te traje el vestido gris para mañana, dijo, dejándolo sobre mi sofá. Y vine a asegurarme de que tienes la cabeza clara. Brittany me dijo que pasaste, diciendo cosas extrañas sobre Brandon. Así que Brittany me había delatado. Claro que sí. Le dije a Brittany que hablara con él, dije con cuidado. Eso es todo. Le dijiste que preguntara sobre personas a las que podría deber cosas. Los ojos de Eleanor eran planos y fríos. Audrey, te he visto de mal humor por esta graduación durante semanas, te he visto negarte a pagar tu parte, y ahora la noche antes de la boda de tu hermana, estás susurrando sobre los secretos de su prometido. Dejó que el silencio fuera la amenaza. Si dices una palabra mañana, una palabra que arruiné su día, ya no serás mi hija. ¿Lo entiendes? Quiero que escuchen lo limpio que fue eso. No un desliz. Una frase que había conducido por la ciudad para pronunciar. Todo el peso de la familia puesto sobre la mesa como algo cargado. Y aquí está la parte de la que no estoy orgullosa. Por un momento, funcionó. Por un momento, de pie en mi propia sala de estar a los 34 años, sentí que el viejo terror subía desde el suelo. El terror de ser expulsada, de ser la de repuesto que finalmente desechan. Casi le prometí que me callaría. Casi dije las palabras por las que vino. No voy a arruinar nada, dije en cambio. Era cierto. No iba a hacer nada. La verdad lo haría sin mí. Pero Eleanor oyó rendición y sonrió y palmeó el vestido gris como si hubiera ganado. Buena chica, dijo. Siempre has sabido cuál es tu lugar. Se fue y me senté en mi sofá junto a ese vestido durante 1 hora temblando porque había metido la mano en mí y había encontrado el cable exacto que había instalado cuando era niña y lo había tirado y había visto que todavía funcionaba. Eso es lo que pasa cuando te crían en la oscuridad. Incluso cuando has decidido permanecer en la luz, tu cuerpo recuerda cómo estremecerse. Pero en algún momento de esa hora, el temblor se convirtió en otra cosa. Resolución quizás o simplemente agotamiento del miedo. Pensé que ella vino aquí a amenazarme para que guardara silencio sobre un hombre que abandonó a un niño enfermo. Así son ellos. Así han sido siempre. Y no voy a pasar un día más de mi vida reajustándome a su comodidad. Colgué el vestido gris en mi armario justo al lado de la toga de graduación Burdeos que había pedido en marzo. 2 vestidos para 2 días que se suponía que eran el mismo día, uno que la familia eligió para mí, uno que yo había elegido para mí misma.
Los miré colgados uno al lado del otro durante mucho tiempo. Luego me fui a la cama y por primera noche en semanas dormí. La mañana de la boda, 30 de mayo, la mañana en que debería haber caminado por un escenario con burdeos y oro, me puse el vestido que Eleanor había elegido para mí, apropiado para el personal, gris, olvidable. El vestido que decía, no eres realmente una invitada. La ceremonia fue en St. Bridget's, una iglesia de piedra en la parte buena de la ciudad, del tipo que le gustaba a mi padre porque el estacionamiento tenía los coches adecuados. Llegué a las 7 para preparar. Arreglé las flores por las que había discutido. Vaporicé el pasillo. Pegué los cables para que nadie tropezara. Hice las cosas aburridas que hicieron posible lo hermoso. 300 servilletas de color marfil esperaban en el salón de recepciones en sus pequeños sombreros de obispo. Eleanor me encontró ajustando el arreglo del altar. Se ve bien, dijo, sorprendida como si lo bueno fuera un accidente en el que había tropezado. Luego, inmediatamente después de la ceremonia, asegúrate de que la mesa del pastel. Sí, dije. Me encargaré. Siempre me encargaba, pero debajo del vaporizado y el pegado y el encargo, me estaba desmoronando un poco porque en realidad no sabía si algo iba a pasar. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre decidir apartarse del camino de la verdad. No puedes saber si la verdad viene. No tenía plan, ni señal, ni garantía. Maya tenía una carpeta y una cita en el tribunal, pero quizás no sabía dónde era la boda. Quizás decidiría que no valía la pena la escena. Quizás Olivia perdería los nervios y si nadie hablaba, entonces en 20 minutos mi hermana se casaría con un hombre que había abandonado a su hijo y yo tendría que verlo pasar y luego ir a ella después y convertirme en la villana de todos modos. Me quedé en la parte de atrás de esa iglesia mientras los invitados llenaban. Y sinceramente no sabía cómo terminaría el día. Pensé más de una vez en caminar por el pasillo yo misma y decirlo, terminar el suspenso, tomar la culpa y la verdad en mis propias manos. Pero me había hecho una promesa a mí misma a las 2 de la mañana. Deja que la madre hable primero. Si no lo hacía, si el silencio se mantenía hasta el sí, quiero, entonces le contaría a Brittany en privado esa noche y dejaría que me odiara. No antes, no de una manera que pudieran llamar celos. Tenía que confiar en el plan que ni siquiera era un plan. Tenía que confiar en que una mujer que se había negado a desaparecer durante 2 años se negaría a desaparecer una mañana más. Brittany me encontró en el vestíbulo 20 minutos antes de la ceremonia, ya con su vestido, una visión. Y por medio segundo, pensé que había venido a agradecerme. Las flores, el pasillo, los 8 meses de trabajo no remunerado que habían construido esta mañana perfecta. El fotógrafo dice que la luz es mejor en el altar lateral, dijo. ¿Puedes mover todos los arreglos ahora? Antes de que los invitados se den cuenta. Miré la docena de pesados arreglos que había colocado al amanecer. Moverlos significaba desarmar el trabajo rápido sola en un vestido gris mientras ella estaba allí de blanco. No hay tiempo, Brittany. La gente está llegando. Su rostro se endureció de esa manera familiar. No te pregunté si había tiempo. Te pedí que lo hicieras. Luego, más bajo para que solo yo pudiera oírlo con el viejo cuchillo casual. Dios, ¿no puedes hacer que hoy sea sobre tus sentimientos? Ni siquiera puedes dejarme tener un día sin quejarte. Por eso no te guardamos un asiento. Se giró en un torbellino de seda. Solo muévelos. Es lo único útil para lo que estás aquí. Lo único útil para lo que estás aquí. Moví 3 arreglos antes de que empezara la música. Luego me detuve porque las puertas se estaban abriendo y no había más tiempo. Y caminé hacia la parte de atrás de la iglesia donde se para el personal y pensé, esta es la última crueldad. Ella todavía no lo sabe. Mis manos temblaban alrededor del programa de servicio. Las hice detenerse y esperé. Si has llegado hasta aquí, ya sientes que viene. Como cambia el aire antes de una tormenta. Antes de entrar en esa iglesia, hazme un favor. Si alguna vez fuiste la persona que vio la verdad primero y te llamaron celosa por ello, escribe la palabra visto en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros somos. Ahora, entremos. Los invitados llenaron. El lado de Brandon escaso y educado.
Nuestro lado ruidoso y complacido consigo mismo. Vi a mi padre estrechando manos como un hombre que se postula para un cargo. Vi a las damas de honor de Brittany en rosa empolvado, Olivia entre ellas, pálida y callada, sosteniendo su ramo como si pudiera morder. Nuestras miradas se encontraron una vez a través de la nave. Me hizo un pequeño asentimiento. Yo no le devolví nada porque nada era lo que habíamos acordado. Mantenerse al margen. Dejar que la madre hablara. Me senté en la parte de atrás donde se sienta el personal. Y les diré la verdad. No me sentía vengativa. Me sentía extrañamente tranquila. ¿Cómo te sientes cuando finalmente dejas algo que has llevado tanto tiempo que tus brazos olvidaron que lo sostenían? Había decidido que no los salvaría y no los hundiría. Simplemente, por una vez, me mantendría al margen de la verdad y vería por dónde caminaba. El órgano empezó. Brittany bajó por el pasillo del brazo de Richard, y era, lo admito, hermosa, radiante. El foco había encontrado su rostro favorito. Eleanor lloró las lágrimas buenas. Brandon esperó en el altar con esa sonrisa cálida y ausente, la sonrisa de un hombre que había enterrado a un niño de 2 años bajo una pila de sobres y entró en una iglesia para empezar de cero. Observé las puertas traseras. No sé por qué. Alguna parte de mí ya lo sabía. Y aproximadamente a 1/3 de las promesas, la puerta de la parte trasera del santuario se abrió lenta y cuidadosamente, y una mujer con un vestido azul marino entró, sosteniendo una carpeta lo suficientemente gruesa como para necesitar ambas manos. Era Maya. Por un segundo terrible, pensé, yo hice esto. Pero no lo había hecho. Más tarde supe que la oficina del oficial de notificaciones, por cortesía, le había dado al abogado de Maya la fecha y el lugar cuando le notificaron a Brandon. Un aviso estándar de que el demandado tenía un evento público donde podría ser localizado. La ley le había entregado la dirección, no yo. La verdad realmente tenía sus propias piernas. Yo solo me había apartado de su camino. El oficiante era un sacerdote mayor con una voz ceremonial suave, del tipo que ha dicho las mismas palabras 1000 veces. Llegó a la línea. Todas las bodas la tienen. La mayoría de nosotros solo la hemos escuchado en películas. Si alguien puede mostrar una causa justa por la cual estos dos no puedan unirse legalmente, que hable ahora o que calle para siempre. Se supone que es una formalidad, un respiro. Un instante de silencio que la sala llena educadamente con nada. La sala no lo llenó con nada. Una silla chirrió en la última fila, todas las cabezas se giraron. Maya se puso de pie, la carpeta contra su pecho como una armadura, su voz temblaba pero lo suficientemente fuerte como para llegar al altar. Antes de que le digas que sí, dijo, mirando directamente a Brittany, pregúntale a tu prometido quién es Leo. La iglesia se quedó tan en silencio que pude oír las velas. Brittany se giró, su velo se balanceó. Disculpa, ¿quién eres? Mi nombre es Maya Jones. Su voz se estabilizó a medida que hablaba, como lo hace una voz cuando ha esperado 2 años para ser escuchada. Y el hombre con el que estás a punto de casarte tiene un hijo. Tiene 2 años. Está en Mercy General ahora mismo con Krupp y Brandon no lo ha visto desde la semana en que te propuso matrimonio. Vi la cara de mi hermana hacer algo que nunca le había visto hacer. Dejó de actuar. Brandon se movió rápido. No conozco a esta mujer. Está inestable. Que alguien la saque. Siéntate, Brandon. Maya abrió la carpeta. Lo que sucedió a continuación ocurrió en oleadas, y les contaré cada una porque todos en esa iglesia las sintieron romperse una a la vez. La primera oleada fue papel. Maya levantó una sola hoja. Esta es la prueba de paternidad, 99,9%. El laboratorio está en el membrete. El tribunal tiene una copia. Puedes leerla desde ahí. La madre de Brandon en la primera fila hizo un pequeño sonido. No la familia de Brittany. La suya. Está mintiendo, dijo Brandon más fuerte ahora, el sudor en su cuello. Es una mujer con la que salí una vez. Está obsesionada. Ella es. La segunda oleada vino de un lugar que nadie en esa iglesia esperaba. Olivia,
La dama de honor en rosa empolvado, dejó su ramo en los escalones del altar. Sus manos temblaban. Tenía el sobre de Manila. Ella no está mintiendo, dijo Olivia. Todo el cortejo nupcial se giró. Brittany susurró su nombre como una traición. Olivia, lo sé desde hace 4 meses. La voz de Olivia se quebró pero se mantuvo. Maya me encontró, Brittany. No tu dirección, la mía. Porque soy tu dama de honor y mi cuenta es pública. Me envió la prueba en febrero. Yo tampoco le creí. Miró a Brandon y algo en sus ojos era de años. Así que te hice hacer una segunda. ¿Recuerdas el café que dejaste en mi apartamento en marzo? ¿La visita para planear la despedida de soltero? La sonrisa cálida y ausente de Brandon había desaparecido. Su cara tenía el gris de un hombre que observa cómo una estructura que construyó se derrumba sobre las personas que están dentro. Tú, empezó. Envié la taza a un laboratorio, dijo Olivia. Tu ADN contra el hisopo de su hijo. Coincidió. Lo tengo aquí mismo. Lo he tenido durante 2 meses, y tenía demasiado miedo de esta familia para decirlo en voz alta. Se volvió hacia Brittany, y su voz se quebró limpiamente. Lo siento. Debería habértelo dicho. Solo sabía que me llamarías celosa. Siempre lo haces. La tercera oleada fue la peor porque vino de la primera fila, de la propia madre de Brandon, una mujer pequeña vestida de lavanda, que se puso de pie lentamente con la mano apretada en el banco. ¿Su nombre es Leo? Le preguntó a Maya, su voz rota por la mitad. Tengo un nieto. Brandon se volvió hacia ella. Mamá, me dijiste que no había ningún bebé. Ella no gritaba. Era peor que gritar. Estaba segura. Hace 2 años. Había rumores en la empresa. Te pregunté a la cara. Me miraste a los ojos y me dijiste que no había ningún bebé. Se volvió a sentar como si sus rodillas la hubieran abandonado. Hay un bebé. Tiene 2 años. Está enfermo en un hospital y tú estás aquí en un smoking. Por un momento, la iglesia intentó salvarse a sí misma. Eleanor estaba de pie, la voz subiendo, haciendo lo único que sabía. Esto es una deshonra. Quienquiera que sea esta mujer, no tiene derecho. Richard, haz algo. Sácala de aquí. Esta es la boda de nuestra hija. Siéntate, Eleanor. Fue Richard, mi padre. No había levantado la voz en 20 años, y no la levantó ahora, pero algo en ella detuvo a toda la sala. Miraba fijamente a Brandon, al novio con la cara gris, a la verdad que nadie podía volver a guardar en la carpeta. Deje que la mujer termine. Eleanor miró a su marido como si la hubiera golpeado. Durante 34 años, el orden de esa casa había seguido una dirección, y por primera vez, Richard la había girado hacia el otro lado, hacia la verdad, y lejos de la actuación de su esposa. No me miró, pero entendí, al observarlo, que finalmente estaba contando las sillas. La carpeta tenía una cosa más. Maya la levantó al final, y su mano estaba firme ahora. Estos son los depósitos, dijo. Envió dinero durante los primeros 8 meses. $200 aquí, 300 allá. Dinero de culpa. Y luego el depósito se detuvo de repente. Revisé la fecha 100 veces porque no podía creer que un hombre hiciera ese cálculo tan frío. Miró a Brittany. Solo a Brittany ahora, toda la iglesia observando. El depósito se detuvo la semana en que te propuso matrimonio. Tenía un hijo y eligió una boda. Ella lo eligió a él. Su voz no vaciló. No estoy aquí para arruinar tu día. Estoy aquí porque mi hijo se despertó a las 4 de la mañana sin poder respirar y el único padre que tiene se estaba vistiendo para esto. Observé el foco que había apuntado a mi hermana durante 29 años girar finalmente hacia algo verdadero, y no sentí alegría, solo una extraña y dolorosa claridad. Así era como se veía la habitación cuando los favoritos dejaban de ser protegidos. Entonces le tocó a Eleanor hacer lo que la familia siempre hacía, encontrar al chivo expiatorio. Mi madre se puso de pie con su vestido de madre de la novia, escaneando el caos en busca de algo a lo que aferrarse, y sus ojos me encontraron en la parte de atrás.
Por supuesto que sí. Siempre me encontraban. Aure. Su voz cortó la iglesia como una cuchilla. ¿Hiciste esto? ¿Trajiste a esta mujer aquí? 300 caras se giraron hacia el personal en la última fila. Me puse de pie. No me apresuré. Había aprendido en 34 años de ser gestionada exactamente como mantener mi voz nivelada cuando todos en una habitación querían que temblara. No, mamá, dije. No la traje. Entonces, ¿cómo ella? Soy la enfermera que cuidó a su hijo 2 veces en Mercy General. Dejé que la iglesia procesara eso. Hace 2 años cuando era un bebé en la UCI y hace 4 noches cuando llegó con Krupp. Sostuve la manita de ese niño a las 3 de la mañana mientras tú y yo discutíamos sobre un depósito de catering. El silencio tenía una textura diferente ahora. Lo sé, dije. Hace 3 días supe que el padre era Brandon y vine al apartamento de Brittany para decírselo. Me giré hacia mi hermana que me miraba con el velo torcido y el rímel corrido. Vine a decírtelo, Brittany, 2 días antes de esto. ¿Recuerdas lo que me dijiste? La boca de Brittany se abrió. No salió nada. Me preguntaste si estaba celosa, lo dije suavemente, lo que era de alguna manera peor. Me dijiste que era triste que tuviera 34 años, soltera y planificando tu boda. Me preguntaste si mamá me había convencido, si era por el depósito. Así que me fui porque sabía que si la verdad venía de mí, todos ustedes decidirían que lo inventé por envidia. Lo protegerían a él y me quemarían a mí. Eso es lo único que esta familia ha sabido hacer. Richard, mi padre, finalmente habló en voz baja y aturdido. Aurey, eso no es. Sí lo es, papá. No estaba enojada. Eso fue lo que los desarmó. No estaba enojada. No había silla para mí en la cena de ensayo. Mamá me dijo que no era realmente una invitada. Cambiaste una boda al día de mi graduación y te reíste cuando lloré. Y cuando dije que no a pagar por ella, me dijiste que lo recordarías cuando te necesitara. Dejé que eso se asimilara. No la traje aquí. No tuve que hacerlo. La verdad tenía sus propias piernas. Simplemente dejé de doblarla en algo bonito para ti. Miré a Maya, que ahora lloraba. Las lágrimas limpias de alguien finalmente creído. Su nombre es Maya Jones, dije a toda la iglesia. El nombre de su hijo es Leo. Tiene 2 años. Y la única razón por la que alguno de ustedes sabe eso es porque ella se negó a desaparecer en silencio. Respeto eso más que cualquier otra cosa que haya sucedido hoy en este edificio. Brandon seguía de pie en el altar, abandonado ahora, en el sentido más literal. El novio al que nadie tocaría. Su madre no lo miraba. Su padre ya había salido por la puerta lateral. Brittany se apartó de él como si se hubiera vuelto incandescente. ¿Es verdad?, le preguntó. Pequeña, despojada de toda actuación. Él no respondió. Esa fue la respuesta. Brittany se quitó el velo. No dramáticamente. Simplemente se lo quitó como si se hubiera vuelto pesado. Y subió por el pasillo, pasando la mano extendida de Eleanor, pasando la cara aturdida de Richard, pasando por mí con mi vestido gris de personal, y salió por la puerta principal de la iglesia, al estacionamiento lleno de los coches adecuados. Si alguna vez has visto llegar la verdad demasiado tarde para salvar a nadie, pero que aún así significa todo, quédate conmigo a través de la parte tranquila porque lo que sucedió después de la iglesia es la parte que realmente cambió a mi familia. Y si una historia alguna vez te ha mostrado la diferencia entre las personas ruidosas y las que simplemente se niegan a mentir, deja un comentario sobre la persona en tu vida que se negó a desaparecer. Leo cada uno. La recepción no sucedió. 300 servilletas de marfil se quedaron dobladas en sus sombreros de obispo en una sala a la que nadie entró. El catering me preguntó, porque por supuesto me preguntaron a mí, qué hacer con la comida. Les dije que la empaquetaran y la llevaran al salón familiar de Mercy General, la habitación donde los padres agotados duermen en sillas esperando a los monitores. Es lo único de todo ese día de lo que estoy orgullosa de haber arreglado. Brittany se fue a casa sola. Brandon se fue de la ciudad en una semana. La empresa de dispositivos médicos, resultó,
tenía sus propias preguntas silenciosas sobre un hombre que había estado facturando viajes a un apartamento que no era de un cliente. La dirección de Olivia las noches que había dicho que estaba de viaje. Su cálida ausencia también tenía un rastro de papel. Las personas que mienten sobre una vida tienden a ser descuidadas con las otras. La historia se extendió por nuestra ciudad como suelen hacerlo estas cosas, en la tienda de comestibles, en el estacionamiento de la iglesia, a través de las vallas traseras. Por primera vez en nuestras vidas, los susurros no eran sobre la hija Vestover callada que nunca dio la talla. Eran sobre la dorada que casi se casa con un hombre que había abandonado a su bebé. El foco, una vez que gira, no pide permiso. 2 semanas después, el caso de custodia se resolvió. Brandon no lo impugnó. Un hombre atrapado tan públicamente no tiene estómago para un tribunal. Renunció a la mayoría de sus derechos y aceptó la manutención. Maya me llamó la noche en que se finalizó y, por primera vez desde que la conocí, sonaba ligera. Ya está, dijo. Leo está protegido. Ahora hay un número, uno real, cada mes. Y hay un registro. Así que cuando él me pregunte algún día, podré decirle la verdad de que su madre luchó y ganó. Pensé en todas las verdades que nunca tienen un registro. La graduación que se borró, la silla que nunca se puso, los años de que me dijeran que mi voz era envidia. La mayoría de las injusticias en una familia nunca ven un tribunal. Simplemente se doblan año tras año en algo que parece ordenado desde la distancia. Ganaste, le dije. Ambas. También hubo una extraña consecuencia dentro de la familia, y salió una carta a la vez. La madre de Brandon, la mujer pequeña de la banda, me escribió una carta real con letra temblorosa, enviada al hospital porque no tenía mi dirección. Había preguntado en la estación de enfermeras por la enfermera que había cuidado al niño llamado Leo. Quería conocer a su nieto. Quería saber si Maya lo permitiría. Escribió, pasé 2 años creyendo a mi hijo cuando debería haber estado buscando a ese niño. Gracias por ser el tipo de persona que se quedó. Le di la carta a Maya. Las 2 abuelas se conocieron en la cafetería de un hospital un mes después, frente a un niño pequeño comiendo galletas. Y lo que estaba roto entre esas familias, esa parte comenzó a repararse. Yo no tuve nada que ver. Simplemente fui la costura donde 2 verdades se encontraron. La tía Susan, la soldado telefónica, llamó para informarme que había destrozado a la familia. Le dije que la familia se destrozó el día en que cambió una boda al día de mi graduación y la llamó única en la vida. Ella tampoco tenía un guión para eso. La llamada se detuvo después de eso. Eleanor me llamó 4 días después, no para disculparse, sino para reclutar. Necesitamos adelantarnos a esto, dijo. La gente está hablando, toda la ciudad. Creo que la familia debería ponerse de acuerdo en lo que decimos, que Brittany fue engañada. Que todos somos víctimas aquí. Esa mujer nunca debería haber traído su circo a una iglesia. Su nombre es Maya, mamá, y su hijo estaba en un hospital mientras tú planeabas un plano de asientos. No seas egoísta, Aubrey. La vieja palabra automática como respirar. Tu hermana está devastada. Lo menos que podrías hacer. Lo menos que podría hacer, repetí. Planeé la boda gratis. Doblé 300 servilletas. Intenté advertir a Brittany y me llamó celosa. Me quedé en un estacionamiento en su ensayo porque no había silla para mí. Tomé un respiro. No voy a ayudarte a escribir una historia donde la familia son las víctimas y una madre soltera es la villana. He terminado. He terminado de doblar cosas. Un largo silencio. Luego lo que ella siempre buscaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Pensé en los vestidos de recital. Nunca tuve los cumpleaños en el club de campo. La graduación que ella me robó y de la que se rió. La silla que no estaba allí. Nunca has hecho nada por mí, dije sin resentimiento. Me hiciste cosas y lo llamaste temperamento. Ya no soy las manos de la familia. Adiós, mamá. Colgué. Mis manos estaban firmes. Richard llamó a la mañana siguiente. Mi padre, que hacía declaraciones, no llamadas. Por un largo momento, no dijo nada.
Luego, debería haberte dado la silla, Audrey. No fue mucho, pero de un hombre que nunca me había dado nada, fue una avalancha. Deberías haberlo hecho, dije, pero gracias por finalmente decirlo. No arreglamos todo en esa llamada. No se deshacen 29 años en una llamada telefónica. Pero él empezó a aparecer de pequeñas maneras. Un mensaje de texto en la fecha real de mi graduación una semana después, cuando la escuela me permitió participar en una ceremonia de recuperación con la clase de verano. Él vino. Se sentó en una silla plegable frente a una presentación de diapositivas, lo mismo que Brittany había llamado nada. Y me vio cruzar el escenario con Burdeos y oro. Y cuando leyeron que me había graduado con honores, mi padre, que creía en el orden como algunos hombres creen en Dios, se puso de pie y aplaudió solo hasta que la gente a su alrededor se unió. Fue el primer foco que alguien de mi familia me apuntó a propósito. Brittany vino a verme un mes después de la boda, lo cual no esperaba. Estaba en la puerta de mi apartamento, sin maquillaje, sin actuación, sosteniendo una tarjeta de graduación. Es tarde, dijo. La tuya. Llamé a la escuela. Me dijeron que te graduaste con honores. Burdeos y oro. Ni siquiera sabía que habías pedido la toga en marzo. No se suponía que lo supieras, dije. Nadie estaba mirando. Ella se encogió ante eso porque era cierto y ambas lo sabíamos. Fui yo quien dijo que no necesitabas un foco, dijo en voz baja. Lo aprendí de mamá. Simplemente. Nunca pensé en quién te apagaba las luces. No fue una disculpa completa. Los villanos de mi familia realmente no hacían eso. Pero fue lo primero verdadero que me había dicho, y había conducido por la ciudad para decirlo sin público, lo cual para Brittany fue una especie de milagro. Tomé la tarjeta. No la perdoné ese día, y no prometí que lo haría, pero la dejé pararse en mi puerta y verme claramente, quizás por primera vez, como yo finalmente me había permitido verlos a todos en ese estacionamiento. El puesto de enfermera jefa en la planta pediátrica se concretó ese verano. Lo acepté. Leo se convirtió en uno de mis pacientes habituales por un tiempo. Crupe infecciones de oído y los desastres ordinarios de un niño pequeño. Y cada vez que Maya lo traía, me encontraba en la planta y nos sentábamos un minuto. Dos mujeres que habían guardado cosas en silencio. Dos mujeres que se habían negado a desaparecer. Nunca necesitamos explicarnos nada la una a la otra. Olivia y yo también mantuvimos el contacto. Ella había perdido a una mejor amiga y había ganado, creo, la primera relación en su vida que no le pedía que se hiciera pequeña. Algunas amistades se construyen sobre las ruinas de otras. La nuestra lo fue. Enmarqué el cordón de honores. Cuelga junto a mi puerta. No porque necesite el foco, sino porque finalmente sé que siempre merecí un poco de él, y he terminado de esperar a que alguien más decida cuándo apuntarlo hacia mí. Esto es lo que me enseñaron 29 años en la oscuridad. Las personas que te dicen que no necesitas un foco son casi siempre las que están en el tuyo. Lo llaman tu temperamento. Lo llaman mantener la paz. Lo llaman no ser realmente un invitado. Pero la callada no está callada porque no tenga nada que decir. Está callada porque todos le enseñaron que su voz era celos disfrazados. No le debes tu luz a nadie que solo te pidió que sostuvieras la suya.